Hola, buenos días a todos. Les agradecemos levantarse un sábado para escuchar la presentación de las jornadas de actualización de la Fundación. Hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora Fandiño, que nos va a hablar de retinoblastoma. La doctora es jefa de oftalmopediatría dentro de nuestra institución, Fundación Zambrano. También es la jefa del servicio de oftalmología del Hospital Garrahan y es la consultora de pacientes internacionales en el Hospital Austral para Retinoblastoma. La doctora hace 33 años que se dedica a esta subespecialidad y yo creo que es la persona que más experiencia tiene en el tema. Así que, doctora, bienvenida y le doy paso a la presentación. Recordamos que las preguntas las pasamos al final, o sea que mientras tanto ustedes pueden postearlas y al final la doctora contesta todo lo que ustedes envíen. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Quiero agradecer a la Fundación Zambrano por darme este espacio para compartir con ustedes la experiencia de nuestro grupo de tratamiento, tanto en la Fundación como en el Hospital Garrahan, como también en el Hospital Austral. Bueno, vamos a comenzar con el... Bueno, paso. El retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la infancia y se da en uno aproximadamente cada 15.000 a 20.000 nacidos vivos según las estadísticas distintas. Y ocupa el 3% de los tumores en una estadística internacional de los tumores en la infancia. En nuestra tasa anual de pacientes es de 45 pacientes aproximadamente, actual, según el registro oncopediátrico argentino, que nos proporciona siempre datos estadísticos muy certeros de nuestro país, que cuesta mucho recabar y ellos recaban de todo el país. Generalmente en nuestro hospital, en el Hospital Garrahan, donde hace 33 años, como dijo Julio, estoy trabajando en el tema, en nuestro país el retinoblastoma ocupa en nuestro hospital, en el Hospital Garrahan, es el primer tumor sólido que tratamos. Los más comunes son las leucemias y los linfomas, y dentro de los tumores sólidos es el más común porque se trata en nuestro servicio de un centro de referencia. La tasa estandarizada por millón aproximadamente es de 4.9, y en cuanto a la incidencia del momento del diagnóstico, es un tumor que es de los lactantes. Hay dos grandes diferencias, dos tipos de tumores que nosotros tenemos que pensar en retinoblastoma. El retinoblastoma hereditario, bilateral, y un 6% de los unilaterales, y el retinoblastoma unilateral esporádico. Los unilaterales esporádicos en general se diagnostican a una edad más avanzada, y en esta estadística hemos notado que las zonas de bajo nivel sociocultural y socioeconómico han tenido una demora al diagnóstico con una P muy significativa, 24 meses donde tenemos mejor nivel y 25 meses al diagnóstico en donde tenemos peor nivel. Esto es un índice muy importante para seguir trabajando. Después les voy a comentar, en nuestro hospital, los primeros años recibimos pacientes muy avanzados, extraoculares, y gracias al estudio, a la divulgación, a estas cosas que estamos haciendo ahora, bajó la incidencia de pacientes extraoculares y actualmente estamos diagnosticando pacientes más tempranamente. Incluso se ha logrado poder preservar ojos de pacientes unilaterales, que generalmente son los que llegan más tarde. Entonces, pero todavía hay que trabajar en las áreas de menor nivel económico. En cuanto a los bilaterales no hay gran diferencia porque siempre hay un ojo que avanza más rápido y se diagnostica más tempranamente porque están comprometidos los dos ojos, y para los bilaterales es de 11 o 9 meses. Como les decía, hay una gran diferencia, dos enfermedades completamente distintas en cuanto a cómo uno encara el tratamiento y cómo uno encara la situación. En los esporádicos, donde sabemos que las dos mutaciones se producen en la misma célula, en un solo foco de la retina, tenemos el problema en un solo foco y en un solo ojo. Entonces, al momento de decidir el tratamiento, estamos más tranquilos porque sabemos que el otro ojo no va a tener tumor.
pero en los casos bilaterales o en los unilaterales con mutación germinal, la primera mutación se va a producir heredada de los padres o de novo en la célula germinal. Y esto produce que este paciente tenga la posibilidad de hacer la segunda mutación en todas las células de la retina, por eso es bilateral, y en todas las células de su organismo. Y esto hace que puedan tener segundos, terceros y cuartos tumores. Entonces, y también todos los tratamientos que provoquen nuevas mutaciones pueden acelerar la presencia de estos segundos tumores. Entonces, por eso es que es muy, muy importante la parte genética, el estudio genético, el consejo genético, y en eso estamos avanzando. Esta es la clasificación que nosotros utilizamos para la estratificación intraocular, la primera que presentó el doctor Murphy y la doctora Gali hace muchos años, tiene modificaciones según los grupos, sobre todo en la zona del grupo D y E, donde algunos incluyen algunos avanzados del D en el grupo E, y entonces hacen tratamiento conservador. Para nosotros, grupo E significa enucleación, son ojos sin potencial visual y con grandes riesgos como tumor en cámara anterior, IPEMA, ojo tísico y demás, ahora lo vamos a ver. Esta clasificación nos gusta mucho porque sigue la historia natural de la enfermedad. Y recuerdo mucho al doctor Schwarzman, que fue el primer oncólogo que yo conocí infantil, el que nos formó y desarrolló mucho el grupo de retinoblastoma en nuestro hospital, y él siempre hablaba de la historia natural de la enfermedad. Y en esa época, el tratamiento que era solo radioterapia o enucleación, no se guiaba por la historia natural de la enfermedad. Y realmente él tenía mucha razón, y actualmente los tratamientos también siguen la historia natural de la enfermedad, y la clasificación también. Entonces, estos estadios iniciales, el grupo A, van a ser tumores que se inician en el espesor de la retina, muy pequeños, a veces del tamaño de un drusen, que pueden pasar desapercibidos en un examen de fondo de ojo si uno no lo hace concienzudamente, o a veces incluso concienzudamente podemos no llegar a verlos. Por eso yo considero que el primer examen debe ser en el primer trimestre de nacido, pero si es muy temprano tiene que tener otro examen a los 6, 8 meses de ese primer examen. Porque si no, si había un tumor de este tamaño, más periférico, y no lo vimos, puede ser que a los 8 meses, 10 meses podamos diagnosticarlo con un tamaño como este. Entonces, realmente creo que eso es un tema muy importante. Es difícil el acceso para todos los niños a la oftalmología, pero tenemos que luchar por eso, y bueno, hace años que lucho por este tema. Este grupo A es un tumor confinado a la retina, no más de 3 milímetros, que esté a 2 diámetros discales de la fobia, porque ya cuando está sobre fobia lo consideramos más avanzado grupo B, o también cuando está a menos de un diámetro discal del nervio también aumenta el grupo. Y que no tenga siembras vítreas. En general son tumores que no llegan a tener siembras vítreas porque no han roto la limitante interna y están intrarretinales. El grupo B ya son tumores más grandes, pero confinados todavía a la retina en cualquier localización, sin siembras ni localizadas ni siembras subretinales. Este estadio muchas veces podemos tratarlo solo con tratamientos locales, evitando la quimioterapia, y entonces por eso es tan importante detectarlos en este momento. A veces con un disparo de fotocoagulación podemos controlar el tumor, o criocoagulación si son tumores periféricos más allá del ecuador. Y bueno, el crecimiento, acá lo vemos en este esquema, generalmente es en primero endofítico, pero también puede ser por debajo de la retina, el exofítico, desprendiéndola como vemos acá. Acá ya vamos a estar en un estadio más avanzado. Generalmente el tumor crece para donde puede y para donde quiere, ningún ojo es igual al otro, y vamos a tener generalmente, cuando el tumor está muy avanzado, la presencia de crecimiento endofítico, donde vemos el tumor hacia nosotros, y exofítico, donde vemos la retina desprendida, y muchas veces con estas siembras subretinales, que corresponden a un tumor que por crecimiento no llega a suplir los vasos intratumorales, la nutrición, se necrosa, se disgrega, toma el aspecto de queso cottage con grumos, y esos grumos son los que se dispersan por debajo de la retina como siembras subretinales. Ya cuando el tumor tiene un tamaño considerable, la reflexión de la luz en la masa blanca retrolental nos va a dar la leucocoria. Pero la leucocoria es un signo tardío para la preservación ocular.
siempre implica un severo compromiso ocular, ya sea por retinoblastoma o por otra patología, pero en el retinoblastoma significa a veces la enucleación. Entonces tenemos que tratar de divulgar que en los pediatras y en los oftalmólogos generales, que el estrabismo en un niño pequeño es un signo temprano de retinoblastoma, y que necesita ese niño tener un fondo de ojo a tiempo, con dilatación pupilar y con oftalmoscopía binocular indirecta, por supuesto. Esa necrosis intratumoral que les hablaba hace un minuto, lleva a que el tumor se necrose intratumoralmente, y cuando hay necrosis en el organismo hay calcio, y esta calcificación es el signo patognomónico en la ecografía, en la tomografía, y también actualmente en la resonancia, donde hay métodos para detectar las calcificaciones. Acá vemos una ecografía típica con la masa cálcica y la sombra acústica por detrás del tumor. Acá también la calcificación podemos verla en casos tratados, como este caso donde vemos el tumor que ha involucionado de aspecto cottage, pero sin actividad, y se ha calcificado. O sea que la calcificación nos sirve para el diagnóstico, y a veces cuando aumenta la calcificación sabemos que el tumor se está necrosando, pero no es signo como para estar tranquilos de que está totalmente controlado. Una vez que el tumor sigue creciendo, rompe la membrana limitante interna muchas veces sobre la retina desprendida, o directamente sobre el tumor, como podemos ver en esta imagen, donde rompió la limitante y se ha sembrado ese tumor disgregado en el vitrio. Las siembras pueden ser siembras finas, siembras en esferas o siembras gruesas como nubes. Y después vamos a ver en cuanto al tratamiento que esto es muy importante, y estamos analizando la respuesta con respecto a las siembras. En otras épocas, el hecho de que hubiera siembras en el vitrio significaba que también teníamos que ir a la enucleación, y ahora podemos actualmente luchar por esos ojos y muchas veces salvarlos. El grupo C vamos a tener que presenta siembras finas y difusas, siembras vítreas, desprendimiento de retina mayor que en el grupo B o total, y tumores más grandes de 15 milímetros de diámetro o de altura. Y el grupo D, bueno, es un grupo muy grande, donde por crecimiento hay muchas variantes, y yo creo que hay distintos niveles de grupo D. Generalmente hay siembras masivas, subretinales o vítreas. Es distinto si hay subretinales y hay vítreas para el tratamiento. El desprendimiento de retina es mayor que en el grupo D o total, y el tumor ocupa más de la mitad de la retina. Hay tumores que están en el borde del D y el E, y son los que a veces dan dudas de diagnóstica, y a veces confunden en la clasificación entre los distintos grupos. Y el grupo E, como les decía, es el tumor ya avanzado. Las siembras a veces pasan a la cámara anterior, provocando un pseudohipopion. En otras épocas llegábamos a ver muchos pacientes en este estadio, incluso llegaban con el diagnóstico, no había ecografía, y llegaban con el diagnóstico de endoftalmitis, porque tenían un nivel blanco en la cámara anterior. El tumor se puede presentar como un nivel o sembrando el iris, como vemos en esta imagen. En este caso estamos en un estadio E, y bueno, cuando hay tumor en cámara anterior actualmente hay algunos que hacen tratamientos experimentales de quimioterapia, pero yo considero que un ojo en esa condición de compromiso es más seguro enuclearlo, siempre en primer lugar la vida, y no en segundo lugar el ojo. A veces el tumor crece, empuja el diafragma herido cristaliniano y provoca glaucoma secundario, como vemos en este niño con edema de córnea, pero por detrás vemos la masa tumoral. Ese atrapamiento, ese crecimiento tan grande y atrapamiento de vasos produce isquemia, factores vasoproliferativos, hay rubiosis de iris, lo que provoca el menor golpe, un hipema o un hemovitrio. En otras épocas también nos llegaban niños, no había ecografía, hace 30 y pico de años, y bueno, hasta que no teníamos la ecografía, no se podía descartar el retinoblastoma. Ahora es muy fácil acceder a una ecografía y bueno, se hace el diagnóstico. Entonces, volviendo al grupo E, no hay visión potencial, puede haber presencia de tumor en cámara anterior, hemorragia vítrea, glaucoma neovascular, ojo tísico, hipema, celulitis orbitaria. Cuando el tumor sufre necrosis, provoca un cuadro inflamatorio, como ven en este niño,
todos estos síntomas de tumores avanzados que no tienen potencial visual, la indicación es absolutamente la enucleación. A veces, desgraciadamente, llegan pacientes con los dos ojos así, ahora no tan frecuentemente, pero primero está la vida y pueden hacer una vida productiva y ser felices, también habiéndose nucleado y habiendo salvado su vida a tiempo. Y pacientes donde hemos visto muchos casos donde los padres no aceptan, empiezan a dar vueltas, esos chicos fallecen y ahí está el 5% de que baja la posibilidad de sobrevida, porque la sobrevida actual en nuestro país llegó al 95%. Si esos padres tuvieran un buen asesoramiento, si los pacientes pudieran ser detectados a tiempo y tratados correctamente en tiempo y forma, yo creo que la sobrevida de este tumor puede llegar al 97-98%. Hay algunos casos que presentan mitosis distintas, no hay una mutación en el gen RB1, sino hay otro tipo de mutaciones. La común es en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 13q14, pero ahora en estudios genéticos que se están haciendo en el mundo y en nuestro país también, se han detectado otro tipo de mutaciones que hacen que sean tumores más agresivos, en general son en unilaterales, y bueno, esos chicos es necesario nuclearlos a tiempo. Porque la evolución y la respuesta al tratamiento, hasta que no se desarrollen nuevas drogas que respondan a esa agresividad, es muy difícil la respuesta. Hay una forma de crecimiento que es muy especial, se suele dar en casos unilaterales, es más común, porque se inicia en un punto, y empieza a crecer el tumor en forma, en el espesor de la retina, como lo hace la linitis plástica del estómago. El tumor no va a tener masa, por lo que los vasos retinales van a suplir su nutrición, entonces en forma silenciosa va engrosando la retina, hasta a veces desprenderla. Cuando se desprende es cuando da el primer síntoma, pero mientras está silencioso creciendo en el espesor de la retina, no da síntomas, y puede llegar a aparecer en la cámara anterior, como pasó en esta niña, donde fue derivada por un tumor de cámara anterior. Y la niña tenía un retinoblastoma infiltrativo difuso que infiltraba las capas internas de la retina, en la anatomía patológica, porque esta niña se nucleó hace muchos años, y el ojo presentaba visión, o sea, había respetado la mácula. Tiene un crecimiento lento, no presenta calcio, porque como no tiene masa y los vasos lo suplen, no hay necrosis, entonces no hay calcio, hay un desprendimiento de retina y simula muchas veces la enfermedad de Coats. Hay Coats que simulan esto y hay retinoblastomas que simulan Coats. Y esos son los casos que más trabajo nos dan para el diagnóstico diferencial. Ante un ojo ciego, en glaucoma secundario, la indicación absoluta en un niño es la enucleación. Enucleación y no evisceración, porque la evisceración siembra y el chico va a fallecer si nosotros lo evisceramos. La indicación absoluta, ya les digo, es la enucleación con el criterio oncológico de resecar un largo de nervio óptico adecuado. Esto es muy, muy importante. A veces mantenemos estos ojos en estudio, controlándolos de cerca, pensando pues un Coats o es un retinoblastoma, pero cuando un factor importante es la hipertensión ocular. Cuando hay hipertensión ocular y el ojo es ciego, no hay que dudar, hay que hacer la enucleación, acompañando, por supuesto, a los padres y a la familia y al niño en este proceso, y cuando uno los acompaña, realmente el proceso resulta satisfactorio en cuanto al resultado. Cuando el tumor sigue creciendo, a veces invade la coroides, invade la esclera y se escapa del ojo. Otras veces avanza, por eso es muy importante la cercanía al nervio óptico, cuando pasa la lámina cribosa, pasa el peaje y rápidamente toma la autopista al cerebro, como vemos en estos casos. Cuando hay compromiso del sistema nervioso central, el pronóstico de vida es muy bajo, prácticamente nulo. Antes recibíamos pacientes con muchos pacientes, los primeros años, hace 30 y pico de años, recibimos pacientes con tumores muy avanzados, ahora solamente llegan de comunidades muy cerradas, muy quizás más primitivas en cuanto a la parte sanitaria. Como les decía, recibíamos pacientes, he tenido peores que estos, lo que pasa que
la diapositiva era una diapositiva y se arruinó, pero he visto pacientes más grandes que el dibujo que hizo Wardrop en 1809. Gracias a Dios ya no los vemos. Esta tasa de mortalidad aumentada era, por supuesto, demora en el diagnóstico, falta de acceso al tratamiento, bueno, falta de consejo genético, factores socioeconómicos desfavorables, como les decía. Entonces, ¿qué depende para que nosotros tengamos el pronóstico y decidir el tratamiento? El tamaño del tumor, la ubicación, si es unio bilateral también, la presencia o no de siembras vítreas, las siembras subretinales y el desprendimiento de retina. El objetivo primario, como les dije, preservar la vida, la detección debe ser temprana y debemos evitar las metástasis. Los objetivos secundarios es preservar el ojo y, si es posible, preservar visión. Y soy feliz porque actualmente, aparte de ser feliz porque soy abuela, soy feliz porque he podido preservar ojos con visión, cosa que en otras épocas era mucho más difícil y mucho más, era una ilusión poder preservar ojos con siembras vítreas. Actualmente, entonces, la tasa de sobrevida es mayor del 95%. Pero a veces nos encontramos con obstáculos. El diagnóstico precoz, no todos los pediatras están convencidos de que el examen tiene que ser temprano. No todos los oftalmólogos están entrenados en oftalmoscopía binocular indirecta. Para el retinoblastoma no sirve, para la pediatría, no sirve, solo el oftalmoscopio directo sirve para ver detalles en una papila o detalles en alguna zona de la retina que queramos evaluar. Pero actualmente no se concibe un oftalmopediatra sin oftalmoscopio binocular indirecto, y tenemos experiencias feas y de hace poco tiempo de pacientes que llegaron tarde por este factor. Y siempre con dilatación pupilar en el primer trimestre de vida, y no me van a escuchar decirlo hasta que tenga voz, mientras tenga voz. El grupo A, como les decía, este grupo confinado a la retina, el método, como les dije, y esto ya se los dije, pero la fotocoagulación, vamos a hablar un poquito de la indicación. Está como fotocoagulación, no como termotratamiento, está limitado, que sea un tumor limitado a la retina, porque si es un tumor más alto lo podemos romper y sembrar en el vitrio. Tumores menores de 4.5 milímetros de diámetro y menores de 2.5 milímetros de espesor, y preferentemente es más fácil hacer los tumores posteriores con el láser, aunque se pueden tratar tumores con láser también más periféricos. Y nos quedará una escara cicatrizal más o menos pigmentada de acuerdo a cómo responda la retina. La criocoagulación también en tumores, esto es en cierto modo quizá discutible, limitado, no vamos a llegar a la siembra vítrea, pero a veces con una buena criocoagulación llegamos hasta la limitante interna. Tumores, lo ideal es para tumores como tratamiento único, estoy hablando. Tumores menores de 3.5 milímetros de diámetro, menores de 2 milímetros de espesor, tumores anteriores al ecuador, y en la recurrencia en los márgenes de los tumores. Y a veces nosotros hacemos este tratamiento de criocoagulación también, no como tratamiento único como en el grupo A, sino como tratamiento de consolidación en pacientes que reciben otras terapias. En ese caso, a veces, cuando el tumor es un poco más posterior, abrimos la conjuntiva y llegamos un poquito más atrás. Este es el esquema de tratamiento que la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil viene preconizando hace tiempo. Uno al nacer, yo diría en el primer trimestre, por ejemplo, en este momento, creo que es más peligroso durante la pandemia hacerle un fondo de ojo a un bebé de recién nacido. Si se puede hacer el aneo, sería lo ideal. En este momento sí, sería lo ideal hacerlo el aneo. Después llevarlo a consultorios, no sé. Pero bueno, en condiciones normales, sin pandemia, en el primer trimestre de vida, y a los 6-8 meses de ese primer control, y después, una vez por año, yo digo hasta el ingreso escolar, aunque en algunos casos se puede hacer cada 2 años, eso quedará al criterio del oftalmólogo y del pediatra. Pero para retinoblastoma, los dos primeros, la locomotora y el primer vagón son fundamentales, y el segundo también. A partir del grupo B, ya son tumores más grandes, tenemos que hacer quimiorreducción. La quimiorreducción está indicada para reducir el volumen tumoral con el fin de después podamos consolidarlo con otros tratamientos. Generalmente la quimiorreducción no lo trata totalmente, aunque en algunos casos con ciertos tipos de quimiorreducción se ha podido ver
el tumor responde rápidamente y no sufre ningún tipo de reactivación, pero siempre estamos al acecho y siempre tratamos de consolidar con algún otro tratamiento de consolidación. Logramos un 90% de sobrevida en ojos no avanzados. ¿Por qué 90%? Porque a veces hay tumores que comienzan con estadio A, los tratamos y sin embargo tienen una carga genética intratumoral muy agresiva y a veces se reactivan y a veces nos dan trabajo y de un grupo A avanza a simular un grupo C o D. Entonces por eso hay sobrevida de ojos no avanzados 90%. Y también se logra la sobrevida de 40% de los ojos avanzados, y creo que a medida que desarrollemos las nuevas técnicas vamos a poder salvar muchos más ojos de los estadios avanzados. Otro tipo de consolidación que utilizamos es el termotratamiento transpupilar, que lo realizamos con el diodo láser, el láser de 810 milímetros, y de longitud de onda, y a veces está combinada con la criocoagulación. ¿En qué consiste? En calentar el tumor, realizar hipertermia a una baja potencia, y 5 minutos en cada zona. Si es un tumor pequeño, nos quedamos en el centro del tumor y lo calentamos. Es muy importante que tener experiencia en este tratamiento para no romper la membrana limitante, porque si no lo estamos cambiando de estadio y lo sembramos, y bueno, eso puede ser fatal para la pérdida del ojo. Entonces es muy, muy importante estar entrenado para hacer este tratamiento. Y esperar a que la quimioterapia logre disminuir el tamaño tumoral, como vemos acá, la retina se empieza a aplicar, y cuando tenemos un tamaño de tumor adecuado, que sabemos que no lo vamos a romper, ahí podemos iniciar el termotratamiento, como en este tumor, como vemos acá tenemos la escara tratada. Es importante saber que a veces se tratan zonas, por eso es un tratamiento muy dinámico, y se hace un ciclo de quimio y se hace consolidación, otro ciclo de quimio, consolidación. Decidimos parar con la quimio, seguimos con consolidaciones o con controles. Es muy, el tratamiento y el seguimiento es muy, actualmente, diría, complicado, en el sentido de que tenemos que dormir a los niños a veces cada 3 semanas. Y bueno, son muchas anestesias, salvo que sea un niño más grande y podamos, pero tratamientos no se pueden hacer despiertos. Entonces, cuando uno se embarca en este tratamiento, tiene que saber qué tipo de soporte va a tener, si el niño va a poder venir a los controles, si va a poder seguir los tratamientos, porque a veces, si es un unilateral, es más seguro la enucleación en algunos casos que vienen de lugares alejados y que sabemos que van a abandonar los controles, y eso le va a costar la vida. Entonces, la decisión del tratamiento debe ser para cada niño, no hay una receta única. Esto es para cada niño, para cada retina, y yo diría para cada tumor, elegimos los tratamientos. La braquiterapia es otro método de consolidación. Se trata de placas epiesclerales radiactivas con isótopos de baja energía. El rutenio y el iodo 125 son los más usados. Nosotros tuvimos una experiencia muy cortita con rutenio, donde no teníamos experiencia y quizá lo dejamos antes de probarlo un poco más. El hospital nuestro no tiene, lo tenemos que contratar. Ahora estamos trabajando para tenerlo también en la fundación. Este tratamiento es muy eficaz en tumores más altos, donde no podemos consolidar con termotratamiento o criocoagulación, y se coloca la placa radiactiva con estas semillas que pueden ver acá en un Silastic. Este es el modelo COMS, tiene un Silastic donde tiene unas zonas donde se colocan las semillas, y del lado que va apoyado sobre la esclera, el Silastic está cerrado, o sea que las semillas no están en contacto con la esclera, pero sí llega la radiación. Esta placa contenedora es de una aleación de oro y otros metales que impiden la salida de los rayos más allá del ojo y no llega a la órbita. Entonces evita los efectos secundarios que tenía la radioterapia externa, como lo es los segundos tumores, como es la retracción de la cara, la deformación, y bueno, cataratas a veces podemos llegar a tener con una placa, pero a veces es localizada,
cuando el tumor está muy adelante y no podemos evitar con las curvas de isodosis que calcula el radioterapeuta con el físico, nosotros le pasamos el tamaño tumoral, la altura, la base, la ubicación, y por un cálculo físico, matemático, se hace el cálculo de la cantidad de semillas que vamos a colocar, dónde, cómo, y en qué y el lugar de la colocación es sobre el tumor, fijándola con estas lengüetas a la esclera, con puntos epiesclerales. Se hace un bolsillo conjuntival, se coloca la placa, se fija la esclera y se cierra la conjuntiva, se deja 4 días aproximadamente, la cantidad de horas también la dice para el cálculo de dosis el radioterapeuta, y luego cuando el momento lo indica, se abre el bolsillo conjuntival, se suelta la placa, se retira, se cierra la conjuntiva y ya está, recibió el tratamiento. Generalmente los niños pueden llegar a estar con el ojo destapado, no irradia muy lejos, pero igual en estos casos tienen que estar aislados de embarazadas y de otros niños, tiene que estar, se hace ambulatorio, si uno es seguro, si el lugar es seguro, que los padres van a cumplir con las pautas de aislamiento que exige la CONEU, y bueno, y realmente es un tratamiento que es caro, pero es simple, no es complicado. Bueno, acá vemos un caso tratado primero con quimioterapia intraarterial, que ahora vamos a hablar, y luego se colocó una placa sobre este tumor. A veces lo que tenemos es por isquemia, y hay que regular, si es un caso que recibió demasiada quimioterapia, hay que regular la dosis de la radioterapia, porque por la isquemia después hacen reacción COAX, y a veces se puede llegar a perder el ojo por la complicación COAX de la placa. Bueno, nuestro servicio, desde el año 87 que se abrió el hospital, han pasado 904 pacientes para ser evaluados y muchos de ellos, la mayoría, tratados. A veces han venido casos en segunda opinión. Las 4 etapas de tratamiento conservador, estoy hablando, no me voy a meter con el tratamiento oncológico ya, cuando el tumor escapa del ojo, es resorte de los oncólogos, ahí pasamos a segundo plano, igual estamos atentos porque a veces en un tumor, por ejemplo, avanzado, se hace quimiorreducción de la masa, ya no se hace más, no sé si después está en la diapositiva, pero se los digo ahora, no se hace más exenteración, se hace quimiorreducción del tumor, el tumor se va reduciendo, tumores grandes como esos que vimos en las primeras fotos, y después queda un muñón de ojo físico que los oncólogos nos piden que lo enucleemos porque lo ideal es resecar el resto tumoral. Bueno, del tratamiento conservador, que es el que a mí me compete, tuvimos 4 etapas de tratamiento. La primera etapa, donde en los primeros años, hasta la década del 90, solo teníamos enucleación o terapia radiante externa. Y actualmente estoy recibiendo los padres con sus hijos de pacientes que sobrevivieron, conservando visión y ojo, pero muchos de ellos están presentando tumores en la zona de irradiación. Realmente, el haber podido, actualmente no hacemos terapia radiante externa como tratamiento conservador, y el haber podido lograr esto ha sido un avance muy grande para nuestro país, para todo el grupo, y sobre todo para los niños que se tratan. La segunda etapa fue de quimioterapia sistémica, con tratamientos locales, lo que recién les comenté. En el año 2011-2012 comenzamos con quimioterapia intraarteria oftálmica, más tratamientos locales, y actualmente, hace 5 años, 6 años más o menos, hacemos quimioterapia intravítrea cada vez más, combinada con las otras 2 quimioterapias y con los tratamientos locales. Bueno, la terapia radiante externa no vamos a hablar, y desde el 2006 ya no la indicamos. La quimioterapia sistémica fue un boom y le hemos logrado reducir y salvar muchos más ojos, después lo vamos a ver en la curva, con el hecho de haber introducido la quimioterapia sistémica. Las drogas más utilizadas son carboplatino, topósilo y vincristina, con un número de ciclos variables, 2, 6, hay casos que necesitan más, pero a veces cuando el niño inicia, que es muy pequeño, se inicia solo con carboplatino y a una dosis adaptada al peso. Y bueno, lo de tratamientos locales. Acá tenemos un caso tratado
otro caso. Acá vemos un tumor donde acá dentro del mismo tumor se sufren nuevas mutaciones y dentro de este tumor acá hay una mutación y en acá hay una mutación distinta, y a veces esta zona nueva tiene un crecimiento distinto y una respuesta distinta a la quimioterapia. Como pueden ver acá, este fue el tumor que se redujo y esta zona fue una zona que nos dio mucho trabajo y respondió completamente distinto a esta zona del tumor. Por eso les hablo de que los tratamientos son para cada niño, para cada ojo y para cada tumor y para cada zona de tumor. Y es muy difícil escribir un protocolo único. Bueno, el grupo C, que tiene siembras finas difusas, ya presenta un desafío terapéutico, cuando ya hay un desprendimiento de retina más grande, cuando ya hay tumores más grandes. Acá vemos como el tumor, cuando invade la zona macular, vemos el pigmento macular disgregado, y a veces cuando logramos controlar tumores sobre esta zona, el ojo tiene cierto grado de visión. A veces me asombra ver el fondo de ojo de algunos ojos tratados y la visión que logra el niño. Realmente los niños tienen una capacidad de sobrevivir sus células realmente asombrosa. Pero bueno, como ven en esta imagen, este tumor que rompió la limitante en un punto y salió como una chimenea el humo y las siembras vítreas, esto en otras épocas, ver esta imagen era el ojo está perdido. Y ahora podemos pelearlo y podemos curarlo, que vamos a ver, ese ojo se curó. Y el grupo D es un súper desafío, porque ya tenemos siembras vítreas o subretinales masivas. A veces iniciamos tratamiento conservador porque los dos ojos nos llegan en estadio D. Entonces iniciamos tratamiento conservador porque si no el niño va a quedar ciego. No hay causa absoluta para la nucleación, porque no hay presión, no hay compromiso de cámara anterior, entonces iniciamos un tratamiento conservador explicándole que no sabemos qué ojito va a poder salvar, o si va a salvar los dos, o quizás no va a salvar ninguno de los dos. Pero lo iniciamos porque tenemos herramientas como para pelearlo. Ojalá pronto haya herramientas para pelear el COVID. El grupo E, como les dije antes, no voy a volver a entrar en esto, sin visión potencial y con causas absolutas, como estas siembras totalmente masivas, que el ojo está totalmente comprometido, en nucleación no nos queda otra. Entrando en la quimioterapia por cateterización superselectiva de la arteria oftálmica, para el tratamiento del retinoblastoma intraocular, y también se ha empezado a probar en el tratamiento extraocular, para llegar a tumores extraoculares, pero yo les voy a hablar de la quimioterapia para el tumor intraocular. El doctor Ceciliano, pionero en este tratamiento en Latinoamérica, él viajó conmigo para ver el tratamiento en Nueva York, el que hacía el doctor Abramson, y nos convenció, y bueno, nos largamos en el año 2011. Primero hicimos estudios en cerdos, haciendo comparaciones de la llegada al ojo y al sistema general de la quimioterapia. Pudimos comprobar con este trabajo que está publicado y que todo el mundo lo ha absorbido, es que la quimioterapia llega 16 veces más al ojo que al cuerpo con la quimioterapia intraarterial. Y llega a una dosis mínima, aunque algo llega, a sistémico. Esto fue un estudio bastante largo en cerdos, colocábamos una cánula de microdiálisis que nos permitía medir la llegada minuto a minuto de la quimioterapia, tanto por la vía sistémica como por la intraarterial. Hubo que estudiar, es un grupo multidisciplinario de investigadores que trabajan con nosotros, aproximadamente más de 60 personas, lideradas por el doctor Chantada, que es nuestro investigador principal en la parte de investigación, y con el aporte de toda la gente con gran experiencia, como el doctor Siciliano o el doctor Villasante, y el doctor actualmente en el hospital, se ha entrenado el doctor Requejo, del área de neurointervencionismo. Realmente con ellos, en los primeros tiempos cuando me propusieron este tratamiento me daba un poco de miedo, cuando vi cómo era, cuando vi la destreza de estos neurointervencionistas, estoy tranquila de que mis pacientes estén tratados de este modo. Pero realmente tiene que ser el tratamiento realizado por neurointervencionista entrenado, avesado, porque el control se hace, como ven acá, con radioscopía, con una sustancia de contraste, y tienen que estar seguros. Se coloca un catéter femoral
como cualquier intervencionismo, se llega a la salida de la arteria oftálmica en la carótida interna. Tiene que estar muy bien ubicado el catéter para que la droga vaya al ojo y no vaya al cerebro. Tiene que estar muy bien ubicado para que no provoque otras reacciones vasovagales. Tiene que estar muy bien ubicado y cuando se hace la prueba y la radioscopía, si está bien ubicado va a rellenar bien todo el ojo y vamos a estar seguros de que la droga va a ir a donde tiene que ir, y no que se hacen muchas pruebas, se irradia mucho el paciente. El tiempo de radioscopía en este momento del tratamiento es muy importante, porque si no estamos irradiando a un niño y le estamos provocando a un niño que tiene carga genética la posibilidad de segundos tumores, habiéndolo irradiado. Es por eso que también dejamos de utilizar como control la tomografía en estos pacientes. Y en realidad la tomografía en todos los niños te debería ser muy restringida a casos que realmente requieran una tomografía y no se pueda resolver con una resonancia. Acá vemos el catéter, bueno, estos son datos técnicos. El catéter se introduce por la arteria femoral, tiene un grosor de 3-4 French, casi es como más finito que el microcatéter es más finito que un pelo. Se hace el control fluoroscópico, como están viendo acá, y el tiempo medio de radioscopía no debe ser mayor a 5 minutos. Generalmente se nota cuando el neuroradiólogo es avesado. La dilución de las drogas quimioterápicas se hace en 30 centímetros cúbicos y se va inyectando durante 30 minutos, 1 centímetro cúbico por minuto en cada sístole, se inyecta un poquito. Bueno, acá vemos un paciente que era muy chiquito cuando empezó 4 meses. Este tratamiento se puede realizar en pacientes con un peso mayor de 8 kilos o de 6 meses, 7, 8 meses de edad. ¿Por qué? Porque tiene que tener un calibre de arterias adecuado para introducir los catéteres. Por eso a veces se hace terapia puente con quimioterapia sistémica y después se introduce la quimioterapia intraarterial. Hay grupos que utilizan la quimioterapia intraarterial solo para recaídas, como lo habíamos hecho al principio nosotros, donde hacíamos quimioterapia sistémica, y en los pacientes que no respondían bien al tratamiento, introducíamos la quimioterapia intraarterial. Actualmente, pacientes más grandes, a veces en ojos unilaterales, hacemos directamente quimioterapia intraarterial y no recibe sistémica, y si el ojo no responde, ese chico no recibió quimioterapia sistémica, lo que es muy importante. Este chico, acá vemos cómo primero con la quimiorreducción se controló, estábamos haciendo consolidación, pero tuvo una recaída en este borde de esta escara, y ahí fue donde se introdujo la quimioterapia intraarterial. Y después termotratamiento. Acá vemos también una quimiorreducción, y después con termotratamiento cómo quedan escaras. Estas escaras, de todos modos, deben ser controladas muy de cerca, como les decía. No es que logramos la escara, nos quedamos tranquilos y ya no lo vemos, venga dentro de un año. Esta escara debe ser controlada al principio cada mes, luego de varios meses de controlarlo cada mes, pasamos a cada 2 meses, y así sucesivamente vamos estirando el tiempo según lo que nosotros vemos. Es muy importante la REDCAM porque el control es fotográfico, es imposible, con más de 200, 300 pacientes en tratamiento, acordarse de todas las retinas, y aunque uno pueda hacer un dibujo, nunca va a ser como comparar foto a foto. Por eso la ayuda de un buen retinógrafo o una cámara, que creo que es lo único, lo más seguro, la REDCAM o similar, realmente es lo que permite poder trabajar en forma segura. Y bueno, el desafío terapéutico de las siembras vítreas. A veces hay siembras vítreas que son como nubes, como un penacho flotando en el vitrio, como esta que vemos acá. El doctor Munier, cuando vino a la Argentina, nos instruyó bastante, y él desarrolló un método seguro, porque antes era impensado pinchar un ojo con retinoblastoma. Como es un tumor que se disgrega y que una siembra puede salir, uno con una aguja puede llevarlo afuera del ojo. Él desarrolló este método. Primero evalúa por VM todos los 360 grados de la zona donde uno va a entrar. Acá describe en un trabajo muy interesante que tiene él los distintos tipos de invasión en esa zona. Si logramos encontrar una zona libre y podemos tener un sitio seguro de entrada, decidimos
en los casos de siembras vítreas, siempre acompañado con las otras quimioterapias, punzar el ojo por esta técnica. ¿Por qué segura? Porque primero provoca una hipotensión ocular punzando cámara anterior, sacando 0,1 mililitros de humor acuoso. Luego hace, ese material siempre se manda a estudios citopatológicos, es muy raro que el tumor llegue a la cámara anterior cuando no está tan avanzado, así que hasta ahora nunca tuvimos, todos los ojos que hicimos, le hicimos estudios citopatológicos y nunca hemos encontrado células, pero seguimos haciéndolo, no cuesta nada, cuesta algo, pero cuesta poco. La entrada la hacemos depende del tamaño del ojo del niño, de la edad, a entre 2,5 y 3,5 milímetros del limbo, en esa área segura, esa hora segura elegida por VM, con una aguja 33G preferentemente y una jeringa de tuberculina. Es muy importante la ayuda del ayudante, valga la redundancia, lo atento que esté, porque es el que, una vez que nosotros estamos en la cámara anterior, nos aspira el humor acuoso, es el que a veces nos ayuda a inyectar, o está atento a criocoagular el sitio de inyección en el momento justo que uno va a sacar la aguja, o cuando apenas la sacó. Algunos criocoagulan el trayecto de la aguja, o sea, criocoagulan sobre la aguja para criocoagular ese trayecto. A nosotros nos parece que esa criocoagulación puede tirar de la base del vitrio, no estamos muy seguros de que sea bueno, entonces preferimos apenas activamos con la aguja hacer la criocoagulación en esa zona con un triple freeze para esterilizar la zona por si hubo alguna salida de células. Hacemos un movimiento del ojo para distribuir en el vitrio la droga. El Topotecan que nosotros utilizamos Melphalan y Topotecan. El Melphalan es más, a veces es una droga más agresiva, tiene a veces más respuesta, pero estamos estudiando la eficacia de cada una de ellas. Y el Topotecan, como es ligeramente hiperfluorescente, en un color tipo fluoresceína, podemos verlo cuando agitamos el ojo como se va distribuyendo un poquito en el vitrio. Si bien el vitrio del niño, pero los vitrios que tienen siembra son un poco más fluidos. Y después, una vez que hicimos esto, apenas sacamos el crío, hacemos un lavado del fondo de saco de 1 minuto con agua destilada. El doctor Abramson comprobó que 1 minuto de agua destilada hace estallar las células tumorales. No podemos usar agua destilada dentro del cuerpo, pero en este caso podemos sí lavar el fondo de saco y lo mantenemos 1 minuto embebido en agua destilada al fondo de saco. A veces le tiramos una gotita, no solemos tener problemas en córnea, en ese momento a veces le tiramos una gotita de acrilar sobre la córnea. Este es el caso, que nosotros lo muestro como caso ejemplo. Este es un caso de una niña, hija de una mamá con retinoblastoma. La mamá no quiso ir a su oftalmóloga, a la que le había salvado la vida y el ojo, la doctora Damel, que realmente agradezco a la doctora Damel y al doctor Manciti, que es el que me formó en este tema, porque recordaba sus momentos de la infancia, entonces la llevaba a una oftalmóloga pediatra, y la oftalmóloga pediatra no usaba el oftalmoscopio binocular indirecto, por lo que ella solo pudo ver en una paciente despierta, o sea, en un hijo de retinoblastoma, con el antecedente familiar de retinoblastoma y bebé, ese chico merece, ante la duda, quizá un fondo de ojo bajo anestesia general. Con un directo solo se podía ver el polo posterior, que estaba completamente libre. Pero silenciosamente aparecieron tumores en la periferia, y cuando los tumores, esa mamá falleció cuando la bebé tenía 6 meses, el papá, muy lúcido, fue a ver a la doctora Damel, y la doctora Damel en un segundito le vio estos tumores, y me llamó muy angustiada porque la periferia, aparte cuando uno trata a un paciente, ya pasa a ser parte de su familia y de su vida, y uno lo considera un hijo más. Entonces la doctora estaba muy angustiada por este bebé y me llamó porque tenía estas siembras vítreas en ambos ojos. En esta niña iniciamos quimioterapia sistémica los primeros 2 ciclos porque era pequeña, pero después pudimos comenzar con la quimioterapia intraarterial. Nos dio mucho trabajo esta zona,
con las siembras vítreas y pegadas sobre el tumor, hacia el vitrio, todas estas dos zonas, y pudimos actualmente con quimioterapia sistémica, quimioterapia intraarteriostálmica, combinada con termotratamiento, crioterapia y quimioterapias intravítreas, pudimos lograr el control de la enfermedad. La nena ahora cumplió ya 2 años y está en controles cada mes, pero está controlada la enfermedad en ambos ojos, con buena agudeza visual en ambos ojos. Gracias a Dios llegó a tiempo, gracias a la doctora Damel, y realmente vuelvo a insistir, creo que para los que quizá no se dediquen a este tema, pero lo más útil que quiero que quede para todos es que los niños deben ser vistos tempranamente y en forma correcta, con oftalmoscopio binocular indirecto y con una dilatación límbica. Y si es necesario, bajo anestesia general. Acá vemos el penacho, cómo se logró limpiar completamente. Este tumor periférico que iba hacia el vitrio con siembras vítreas, logramos controlarlo con intravítreas y crioterapia, y acá tenemos otras siembras que logramos limpiarlas totalmente. A veces quedan calcificadas flotando en vitrio como una calcificación iridiscente, y las tenemos que seguir muy de cerca porque todavía no hay ningún método para poder estudiar la actividad de esas siembras. El doctor Munier estudia con OCT, hace corte de la siembra y va viendo cómo las capas celulares van disminuyendo. Nosotros desgraciadamente no tenemos OCT para hacerlo en niños en nuestro país, porque en los lugares donde hay OCT no se puede hacer anestesia general, y donde se puede hacer anestesia general a un niño no hay OCT. Desde el doctor Manciti, desde el año 2009, lo pidió en el Hospital Garrahan. Yo todos los años saco el pedido, pero bueno, algún día se va a concretar y vamos a poder tener otros estudios más sofisticados y que nos van a ayudar en el tratamiento de estos pacientes y de estos ojos. Acá habíamos hecho un trabajo con el grupo nuestro, donde analizábamos las 3 primeras eras, del tratamiento primario con terapia radiante, del tratamiento con quimiorreducción sistémica, y con otros tratamientos adicionales, como en una época usábamos perioculares de quimioterapia. Realmente, para la probabilidad libre de eventos a 5 años fue de 0,94. No había ninguna diferencia entre estas 3 eras, no había gran diferencia entre esta sobrevida. La radioterapia era muy eficaz, pero con la posibilidad de, dejando al paciente deformado y con la posibilidad de que se muera de otros cánceres, como ha pasado. En cuanto, la diferencia se vio en cuanto a la sobrevida de los tumores de estadios avanzados, de los estadios D, donde se vio que la sobrevida en la tercera era mucho mayor. Ustedes ven como en la primera era caían estos ojos, en la segunda era caían un poco menos, y en la tercera era caían un poquito menos. O sea, con la quimio-reducción, segunda y tercera era, pudimos salvar muchos más ojos de estadios avanzados. Acá, bueno, analizamos en otro trabajo 97 ojos de 81 pacientes, en 61 bilaterales, y se dio, acá analizamos la quimioterapia intraarterial. 62 ojos recibieron, por haber recibido primero quimioterapia sistémica como terapia puente, recibieron por respuesta parcial a esa quimioterapia el tratamiento de quimiorreducción intraarterial. Y 22 de los 30 ojos fueron tratados de grupo D con este tratamiento. 400 procedimientos se habían hecho en ese periodo. Actualmente yo calculo que hay más de 1.200 tratamientos realizados, no sé si no habrá más, entre los dos, yo creo que hay más entre los dos grupos que hacen en nuestro país. El Hospital Austral, el doctor Ceciliano, que nos hace las quimiorreducciones para los pacientes que nosotros tratamos en fundación, y el doctor Requejo en el Hospital Garrahan. La quimioterapia que se usó en combinación fue carboplatino, melphalan y topotecan. El topotecan es una droga que la propuso el doctor Chantada hace más de 25 años. Nosotros hicimos muchos estudios de llegada de la droga a la retina, estudios en conejos, estudios en cerdos, estudios de agentes de liberación del topotecan, que nos dio un premio POEN hace muchos años, donde poníamos en conejos
un dispositivo que liberaba topotecan y veíamos cómo llevaba el ojo. Después, desgraciadamente, no pudo seguirse desarrollando ese tema, pero hay futuro por ese lado también. Aunque la quimioterapia por periocular no fue tan efectiva como poder llegar ahora con intravítrea y llegar con la droga, con el método intraarterial. Bueno, este trabajo tuvo una media de seguimiento de 48.7 meses, no hubo mortalidad asociada al tratamiento por intraarterial, y nuestra conclusión de ese trabajo fue que era un método con poca toxicidad y realizable en niños. La sobrevida libre de eventos a 3 años tenía una curva con una P significativa, y la toxicidad incluyó fiebre y neutropenia, que por eso les decía, algo llega sistémico, pero era muy poca, es prácticamente mínima. Sobre todo se ve en pacientes cuando se hacen los dos ojos juntos, en pacientes avanzados y que tienen que recibir una dosis más alta, pero es muy baja esta complicación. La hipotensión y bradicardia cada vez la vimos menos, en el primer grupo fue en 2 pacientes y actualmente casi no se ve, se le pone... La técnica es muy importante para evitar esta complicación. Hubo un caso de trombosis femoral, a la actualidad tuvimos 2 casos, y lo que es común, un edema del párpado, porque le llega a la glándula lagrimal y a la cola de la ceja, a veces se cae el pelo de la cola de la ceja, y vamos a ver, en 28 ciclos hubo neutropenia o trombocitopenia. Bueno, acá sí hubo una gran diferencia entre los grupos, y la mortalidad fue prácticamente la misma que con las otras quimioterapias, o sea, no hubo gran diferencia. Lo que sí hubo gran diferencia es con la sobrevida con respecto a la radioterapia. En cuanto a la nueva era, que ya les hablé recién, de la terapia por intravítrea, las intravítreas fueron siempre el mayor desafío, y ya les digo, del periodo 2013 a 2019 hicimos un trabajo comparativo, retrospectivo no comparativo, donde se estudiaron 45 pacientes pretratados que presentaban siembras recurrentes o refractarias, o que presentaban siembra del inicio. Nosotros diferenciamos las células que aparecen, que vemos después del tratamiento, o las que están desde el inicio del tratamiento, que generalmente son las más comunes. Se hicieron 249 inyecciones intravítreas hasta ese momento en 55 ojos. La media de inyecciones fue de 4.5 por ojo. El máximo, un paciente que lo tuvimos que pelear mucho, fue 19, el mínimo 1. En un paciente, ese paciente, un paciente con un tumor muy agresivo. El paciente que les cuento, que les mostré, que pudimos controlar, el de la doctora Damel, recibió aproximadamente 14 intravítreas entre los 2 ojos. El 92% de los ojos recibieron intraarterial antes del tratamiento de esta quimioterapia, y el 75% recibieron quimioterapia sistémica como tratamiento inicial. Las siembras recurrentes, como les dije, eran 55%, y las refractarias 45%. Acá ven la escara, el tumor tratado, y las siembras activas saludándonos por delante en el vítreo. Acá vemos el caso del humito, el tipo 1, que la consideramos polvo, y bueno, y atraviesa su actividad a través de la membrana limitante interna. Vamos a ver el tipo 2, que son esferas flotando en el vítreo. A veces las esferas con el tratamiento se van aplanando. Esto es lo que mide el doctor Munier con el OCT, y puede medir las capas. Y el tipo 3, las nubes. Estas son las nubes de esta nena que tuvimos. Acá vemos otra nube. Bueno, el porcentaje que teníamos, 58%, este es el más común, esferas 18 y 24 nubes. Los estadios, generalmente los más avanzados, ven que el grupo A tiene pocas veces siembras, y el grupo D es el que más siembras tiene. La retención del globo se logró en 42 de 55 ojos, en el 76%
de los casos, pero valió el interno, y se nuclearon 13 ojos, el 24%. Esta es la curva de sobrevida de estos ojos, del 2013 al 2019, y la curva de Kaplan y Meyer, el rate fue de 84.14%. Nosotros analizamos los efectos adversos de esta terapia. El grado 1 lo pusimos como primero, hay efectos adversos y complicaciones. Hay una retinopatía en sal y pimienta que se da sobre todo en el área de inyección, que puede ir de grado, nosotros lo dividimos así, de grado 1 a grado 5, y después puede aparecer catarata, atrofia de iris, hemorragia vítrea y desprendimiento de retina exudativo. El grado 1 de retinopatía, que se dio en 14 ojos y es muy común, es una dispersión en sal y pimienta limitada a la periferia extrema y con una atrofia corioretinal mínima. Generalmente se potencia con el efecto de atrofia corioretinal que provoca la quimioterapia intraarterial. El grado 2, que fueron 4 ojos, ya tenemos una dispersión más extensa, llegando hasta el ecuador. En estos casos no nos preocupa, no le va a traer problemas y estamos tranquilos. Ya cuando avanza un poco más, que pasa el ecuador, pero respeta la mácula, nos preocupamos, porque no sabemos cuando lo vemos de inicio si va a seguir respetando la mácula a medida que pase el tiempo. En este caso fueron 3 ojos al momento de la evaluación de este estudio. El grado 4, que nosotros ya y el grado 5, que lo consideramos complicación, fue en pocos ojos. El grado 4 fue en 2 ojos y no tuvimos un grado 5 en ninguno, o sea que ocupe todo el polo posterior. Creo que en las últimas creo que hubo uno, pero el grado 4 comprometiendo la mácula, hace poco tuvimos un tercer ojo que ha tenido esta complicación, pero primero hizo un edema, bajó y actualmente la nena está fijando con ese ojo. Así que gracias a Dios comprometió la mácula en cuanto a la dispersión pigmentaria, pero como les decía antes, los niños tienen capacidad para regenerar su agudeza visual y sobrevivir mucho mayor que lo que pasa en adultos. Bueno, acá tenemos estos 55 ojos tratados, 14 ojos grado 1, 4 grado 2, pregrado 3, y complicaciones no han sido muchas hasta la fecha. En resumen, de 249 inyecciones, 55 ojos tratados, 45 fueron tratados previamente, se logró retención del ojo en 76% de los casos. Esto es muy importante y esto es el avance más grande, porque muchos de esos ojos yo hace años no hubiera soñado poder conservarlos. Solo 9 ojos tuvieron severas complicaciones, no hubo casos de complicación orbitaria o sistémica recurrente, y con una media de seguimiento de 24 meses. Como conclusión, esta quimioterapia intravítrea permite lograr sobrevida ocular, pocas complicaciones, permite evitar la terapia radiante externa entre las dos quimioterapias, son complementarias, no hay toxicidad sistémica y no hay evidencia de tumor extraocular. Bueno, les doy gracias a los que aguantaron todo este tiempo y a todos los que estuvieron también, y realmente esto es mi pasión y estoy a disposición de todos ustedes. Ahí está mi mail. Muchas gracias. No sé si tenemos preguntas, Julio. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación, excelente. Sí, tenemos varias preguntas, así que ahora vamos a pasar a responderlas, a hacerlas primero. A ver. Bien, arrancamos desde el principio. Bueno, el doctor Zambrano comenta, desgraciadamente no se está enseñando a realizar OBI como rutina, la lupa de 90 no es lo mismo. Bien. Perfecto. El doctor Zambrano pregunta, comentarios sobre segundos tumores en pacientes, en estos pacientes, tipo, edad, frecuencia, etcétera. Generalmente aparecen en la zona de irradiación, en la órbita, por eso los pacientes que fueron irradiados hay que seguirlos de cerca por este tema. A veces pueden comenzar con lo que parece un chalazion y después resulta un tumor
un sarcoma en la órbita, y lo que es muy común, tumores de hueso. Yo tuve una paciente que fue irradiada de ambos ojos, había logrado preservar sus dos ojos en la década del 90, fue esto, había logrado preservar sus dos ojos, tenía una retracción orbitaria pareja, porque había recibido radioterapia simétrica, y bueno, y después su hijo tuvo retinoblastoma, lo tratamos con los métodos nuevos, preservó los dos ojos con visión, y ella después falleció de un tumor maligno de hueso rarísimo, del ala mayor del esfenoides, que el grupo, quiero agradecer también al grupo del Hospital de Clínicas, que recibe nuestros pacientes de transición, porque llegada a cierta edad, si bien muchas veces nos vienen a ver cuando son grandes, hacen el seguimiento de muchos pacientes nuestros, y lo trataron ahí, pero fue un tumor irresecable, que no respondía ni a ningún tratamiento, y la paciente falleció joven de ese tumor. Hace poco también hemos tenido, los más comunes son los tumores de órbita, pero hay que hacer, esa persona tiene que hacer control oncológico de por vida, porque tiene más posibilidades de hacer un cáncer que la población general. Bien, el doctor César Atencia dice: doctora Fandiño, saludos desde Cartagena, Colombia. Quería preguntarle, con los casos de varias recurrencias de lesiones nuevas, en cada 2-3 meses, bueno, están redactadas medio raro. Dice, quería preguntarle los casos de varias recurrencias, lesiones nuevas en cada 2-3 meses en retina periférica. ¿Se controlan bien con la TTT y la creo muy llamativa la recurrencia? No tenemos estudio genético disponible. Bueno, un comentario. Bueno, quiero saludar a César, porque bueno, es un gran amigo del grupo de tratamiento de retinoblastoma latinoamericano, y bueno, las recurrencias en la periferia son lo que más trabajo nos dan. A veces tenemos el paciente totalmente controlado en toda la retina, y de repente, por eso el examen de control también tiene que ser bajo anestesia, con una buena dilatación, una buena indentación, y evaluar la periferia, porque ahí es donde suelen aparecer los nuevos tumores. En los niños, yo creo que por un tema de maduración retinal, van apareciendo cada vez más periféricos, por eso al que le toque un niño tratado, curado y considerado curado, y le llega después en control de la retina, debe realizar, y si tiene dudas, hacerle una anestesia y dentar la retina, porque las recidivas son más comunes en la periferia. Y a veces alcanza con la crío, si el tumor no llegó a tener, por eso es importante detectarla a tiempo, antes de que tenga una altura mayor o invada el cuerpo ciliar. Si invade el cuerpo ciliar, ya estamos en peligro. Hay que, con crío, si tenemos otra zona libre, por VM podemos combinar con quimioterapia intravítrea, crío, y a veces le colocamos una placa, a pesar de que sabemos que va a tener después a futuro una catarata, en cuadros desesperados, donde es el único ojo. En casos bilaterales que el otro ojo ve, yo creo que cuando hay empieza a haber recidivas, a veces empiezan a aparecer recidivas como siguiendo todo el contorno, los 360 grados, y realmente si ya en más de 2 o 3 horas aparece recidiva, yo creo que la enucleación es lo más seguro para la vida, a tiempo, ¿no? Bien, la doctora Evangelina Espósito dice, cuando hacen el estudio histopatológico del humor acuoso, ¿hacen centrifugado del preparado para ver células o lo ponen directamente en el vidrio? Yo creo que hacen las dos cosas. Se lo dejamos a nuestros patólogos, porque nosotros cuando hacemos la nucleación, la punción seguimos con nuestro paciente y mandamos la jeringa, y voy a averiguar si pero yo creo que han hecho las dos cosas al principio. No sé si ahora que ya tenemos tantos casos hechos y nunca ha aparecido, si hacen las dos cosas, pero creo que hacen las dos cosas. Hacen un poquito y un poquito. O sea, lo centrifugan. Bien, acá preguntan, bueno, de esto ya habló, pero quizás haya personas que se unieron más tarde, utilidad de la RedCam en el screening. La RedCam, la verdad que sin RedCam es casi imposible poder hacer seguimiento de estos pacientes. RedCam o algún otro tipo de cámara similar. Por lo que ya les decía, es imposible controlar
a veces son puntos muy pequeños donde hay reactivación, a veces se observa, a veces uno lo está mirando con el OBI, pero es complementario, las dos cosas son complementarias. Lo que uno ve con el OBI a veces es distinto que lo que llega a ver la incidencia de la luz con la REDCAM. Y es muy importante que también el que usa la REDCAM esté entrenado en el uso de la cámara, porque no, a veces zonas muy dudosas, según la foto, según la luz, va a servir o va a complicar el seguimiento. Y otra cosa, después quisiera hablar un poquito de la enucleación en el caso del paciente avanzado. Después, no sé si alguno lo pregunta, pero después recordame que lo digo. Perfecto. La doctora Marina Torres dice, mi anestesiólogo pediatra tiene todo el equipo para hacer anestesia inhalatoria con sevoflurano. Dura 3 minutos y si es necesario nueva dosis, los revisamos sin problema, dice, comentando sobre la anestesia general. Usamos Seborane en inhalatorio, generalmente en este momento no por el tema COVID, pero usamos Seborane con máscara laringia. Eso nos permite hacer procedimientos sin intubar al paciente, con un método seguro, y actualmente con el COVID lo que utiliza para la inducción con Seborane es un nylon, el anestesiólogo, por la aerosolización. Actualmente, si tenemos que hacer tratamientos durante esta etapa de COVID, hemos decidido hacer intubación de los pacientes que hay que hacer termotratamiento, criocoagulación o algún. Si no, normalmente en épocas de no pandemia usamos Seborane en máscara, si es muy corto un mascarazo, como le decimos, o si no, máscara laringia, cuando el procedimiento es un poquito más largo. Con un soporte a veces siempre ponemos vía, el anestesiólogo pone vía siempre, y a veces se hace un soporte también endovenoso para no usar tanto inhalatorio, que hay estudios que pueden en forma repetida traer complicaciones cerebrales en niños muy pequeños. Eso está en estudio, pero teniendo en cuenta eso, hacemos la inducción y después lo sostiene con forma endovenosa, con propofol o alguna de los otros. Bien, en padres con antecedentes, ¿a qué edad le realiza la primera evaluación al niño? El padre con antecedentes debería ser el aneo. O la primera salida del bebé tendría que ser a ver al oftalmólogo, un padre con retinoblastoma, sobre todo generalmente los bilaterales. El 50% de su descendencia tendrá retinoblastoma, entonces realmente, y en los unilaterales, mientras no se pueda afilar un poco el tema genético, los estudios genéticos, si tuvo retinoblastoma, el costo-beneficio es mejor hacerle un fondo de ojo en el primer mes y estar seguros. Incluso en los casos de padres con retinoblastoma, madres, yo les indico, cuando me avisan a tiempo, trato de conectarme con algún ecografista, con el obstetra, y ecografías intraútero, con ecógrafos desarrollados, a veces puede llegar a verse si hay algo intraútero. Bien, ¿a partir de qué edad recomendás el tratamiento intravítrea? Dice Franca Mazzano. No hay una edad, hay ojos. Intravítrea en realidad prácticamente no llega al cuerpo, no llega, y quizá en niños pequeños sería más seguro que para la intravítrea yo creo que hay ojos, no hay edad. Yo creo que va a ser un complemento de la quimioterapia sistémica y intraarterial. Ya es, pero. Bien, el doctor Hernán Blaisten pregunta, ¿en caso de enfermedad extraocular se hace quimioterapia sistémica y luego enucleación? Cuando es extraocular, en un paciente que llega ya con un tumor grande, buftálmico, o llega con una masa en la órbita, siempre se hace quimiosistémica, y después, recién, cuando pasan muchos ciclos, el oncólogo nos plantea enuclear ese muñón que quedó. Cuando hay aumento de la tensión ocular, tenemos un score como para decidir si hacemos una quimio antes o después. Con respecto a la enucleación, quería hablar esto. La enucleación debe ser hecha por alguien entrenado. Una, porque es una enucleación oncológica, hay que sacar un largo cabo de nervio óptico.
Hay un trabajo que nosotros publicamos, que también fue tomado para la literatura mundial, donde la relación que hay entre el cabo de nervio óptico y la invasión que tiene ese nervio es altamente significativa, con una P muy significativa. Entonces, si nosotros cortamos un cabo de nervio óptico corto, corremos el riesgo de cortar por tumor, y le dejamos tumor en el cuerpo. O sea, y en cambio, si solo está invadida la cabeza o una parte del nervio óptico, y nosotros tenemos un cabo largo, esos milímetros que vamos a tener libres de tumor nos dan un margen de seguridad y lo cambian incluso de protocolo de quimioterapia y de tratamiento oncológico. Por eso tratamos de entrenarnos en una técnica para sacar más de 10 milímetros de nervio óptico. Hay que tener cuidado también cuando uno tira, que no tire desde quiasma, ¿no? Pero en realidad es todo un entrenamiento. Otra cosa es, tienen que ser un oftalmólogo entrenado en el manejo de los músculos. Preferentemente los oftalmopediatras estamos muy entrenados en el estrabismo, por eso manejamos bien los músculos y lo que nuestra querida doctora Melek ha hablado siempre, las poleas de los músculos. Hay que respetar las poleas, porque eso es lo que va a mover la prótesis, el fondo de saco, y va a ser el sostén de la prótesis. Durante la enucleación nosotros, una vez que secamos el ojo, liberamos los músculos primero y preservamos los rectos, respetando sus poleas, como les dije, y colocamos dentro de la órbita una esfera de PMMA multiperforada, es con lo que mejor experiencia hemos tenido, y cerramos los músculos por delante, cerramos la teno muy cuidadosamente y después la conjuntiva. Hay que tener cuidado con la conjuntiva para no achicar el fondo de saco y que pueda adaptarse bien la prótesis. Y realmente logran buena cosmética y buena motilidad y realmente los niños y después adultos están bien. Bien, la doctora Linda Fernández dice, después del tratamiento en grupo A, ¿los controles cada cuánto tiempo se da después del alta? Es igual que todos los casos, o sea, el tumor se hace tratamiento, se lo observa a las 3, 4 semanas, generalmente los grupos A los vemos en un segundo ojo asincrónico, o en un hijo de retinoblastoma que lo traen muy tempranamente, o en un hallazgo, y son chicos generalmente son muy pequeños, muchas veces en el control de prematuros han encontrado tumores grupo A, y los seguimos muy de cerca, así que cada 3 semanas, a veces cuando es tan pequeño podemos verlo sin anestesia, no hacerle tantas anestesias, pero cada mes y medio una anestesia, aunque veamos todo, porque a ese niño pueden aparecerle nuevos tumores cuando es tan pequeño, y por eso tenemos que seguirlo de cerca. Tuvimos un caso de una nena cuyo hermanito fue enucleado de un ojo y radiado del otro, y la nena nació unos años después, la trajo la mamá, la primera salida fue a vernos a nosotros, le encontramos tumor, a los 2 días se fotocoagularon todos los tumores, y le fueron apareciendo nuevos tumores, cada vez que aparecían fotocoagulábamos, y quedó hasta que dejó de aparecer, pero hasta que dejó de aparecer, después de que dejaron de aparecer y que todos los tumores estaban tratados, con una retina con fotocoagulación a lunares, la seguimos durante 1 o 2 años en forma cercana, de acuerdo a la posibilidad de dónde vive y las posibilidades de cada centro, pero el seguimiento al principio tiene que ser muy estricto. Bien, el doctor César Atencia pregunta otra vez y dice, ¿qué me aconseja en casos de varias recurrencias de lesiones nuevas cada 2-3 meses en retina periférica ya tratada con quimio arterial? Sí. Y hay un límite hay un límite para todo, y ese momento de encontrar el límite es difícil. A veces se nos hace muy difícil. Con Mariana Sgroy, que trabajamos en equipo, tanto en el hospital como ahí en la fundación, y quiero agradecer a Mariana porque está al lado mío codo a codo todos los días. Realmente ese momento de decidir, bueno, hay que enucleemos a este chico, y a veces los padres son difíciles para tomar esa decisión, porque llegamos a una instancia de haber luchado y quizás es el último ojo que tiene. Y realmente, bueno, cuando los padres se rehúsan y
y se demora, y realmente son los casos que son fatales, y cada vez que fallece un paciente que demoró la decisión esta, nos arrepentimos de no haber sido quizás más agresivos en cuanto a imponernos a los padres. Igual es una decisión y a veces los padres se lo llevan y abandonan el tratamiento, pero hay que ser muy firmes y a veces es preferible la enucleación para preservar la vida. O sea, si ya tiene muchas recidivas y periféricas, quiere decir que está invadiendo en forma como un aro. Quizá en un futuro podamos diseñar, una de las cosas que me gustaría alguna vez, poder poner una placa como un anillo para esos tumores periféricos. Porque a veces dificulta colocar una placa de braquiterapia en periferia sobre un tumor que se extiende como anillo. Entonces creo que esa sería quizás una posibilidad alguna vez a futuro de que podamos diseñar eso, un desafío más. Bien, el doctor Gonzalo Gosun pregunta, dice, ¿hay reportes de serie de casos de vitrectomía con infusión continua de melphalan en casos refractarios de ojos únicos o para casos ya tratados que presentan como secuela de retraccional? ¿Piensa que tiene algún rol en estas situaciones o es injustificado? Es mucho riesgo. A mí todavía no me convence, yo no me animo a ningún paciente. Tuvimos uno solo que se hizo en nuestro hospital, un paciente que ya estaba curado hacía muchos años, pero realmente es un riesgo, o sea, tendría que ser un paciente que estemos seguros de que el tumor está controlado. La infusión continua, según los que la preconizan, hablan de que pueden controlar el tumor, pero realmente si tiene un compromiso tan grande, generalmente está comprometida la coroides. Los estudios por OCT, los nuevos estudios que vengan nos van a poder decir qué ojos podrán ir a ese tratamiento. Pero en este momento, en nuestro país es un poco riesgoso, porque la vida no se devuelve con nada. Y ya les digo, los pacientes que son enucleados y que son rehabilitados correctamente, y lo puede decir el doctor París, que se dedica mucho a la rehabilitación de pacientes, hacen una vida productiva y tengo millones de pacientes que son soles caminando de personas. Entonces, realmente ponerlos en riesgo a que pierdan la vida por un ojo que tiene pocas chances visuales y que corre el riesgo de sembrarlo, realmente hay que pensarlo mucho y quizás estoy hablando de esto ahora y en un futuro estoy diciendo, sí, estamos haciendo esto. ¿Cómo fue la quimioterapia intravítrea? Realmente no sé todavía, no lo puedo decir. Es mi humilde opinión. Bien, preguntan cuáles son los parámetros que utiliza para la fotocoagulación y criocoagulación en retinoblastoma grado A. No, hacemos fotocoagulación, vamos probando la potencia, a veces no es necesario una potencia tan alta, y depende del tamaño del tumor, el spot, pero en realidad le vamos dando con menos potencia y si es necesario le subimos un poquito más, pero siempre y cuando sean tumores que no tienen altura. Si tienen un cierto grado de altura, conviene manejarse con menor potencia, enfocarlo dentro del tumor. Primero, en realidad, hacerle una quimioterapia para reducirlo. Y después, bajar la potencia y enfocarse dentro del tumor para no romper la limitante. ¿La TTT y quimio deben ser en el mismo momento, tiempo o cercano para mayor efectividad? Está descrito la quimiotermoterapia, algunos lo hacen, a veces se nos resulta un poco difícil porque nosotros tenemos la posibilidad de dormirlo en un lugar y la quimioterapia la recibe en otro, lo hemos hecho. No hemos visto, y la cantidad de pacientes que nosotros tenemos es muy, muy grande en el hospital, entonces es muy difícil sincronizar las dos cosas. Lo hacemos asincrónico nosotros, pero nos resulta. No, creo que puede llegar a tener, no tengo el número como para decir sí, vale la pena. A veces hay cosas que se realizan mejor en forma segura y bueno, y si siguen siendo efectivas, las seguimos haciendo así. Y en privado, más difícil todavía, porque bueno, uno hace tratamientos en lugares que quizás no está el oncólogo, entonces a veces, por ejemplo, la quimioterapia intravítrea,
cuando la realizamos con melfalam, el melfalam es una droga muy inestable. Si el que trae la jeringa nosotros la tenemos preparada en el hospital congelada, con la dosis exacta y justa, pero por ejemplo si el que la trae no la mantiene en el frío adecuado, o si cuando se descongela la agita, es muy inestable y después no va a ser efectiva. No ocurre así con el Topotecam. Por eso estamos probando ahora la eficacia del Topotecam como para usar un poco más esa droga, y a veces las combinamos. A veces empezamos con quimioterapias intravítreas cada semana, otros le hacemos cada 15 días, otros le hacemos cada mes. Todavía no tenemos un protocolo porque en realidad hace falta más número y más conclusiones, y uno ataca tumores y ojos. El doctor Pablo Armendáriz dice, excelente presentación, doctora Fandinho, como siempre, pregunta, y esta es una pregunta para todos aquellos que no hacemos retinoblastoma, ¿hay algún signo clínico precoz para detectar a tiempo un retinoblastoma infiltrativo difuso y que nos permita diferenciarlo de un COATS? Bueno, es difícil o sea, el fondo de ojo de rutina es lo que quizá, porque nunca vimos, nosotros nos llegan cuando ya están avanzados. Y entonces, en general, no los vimos de inicio. Pero yo creo que cuando inició ese tumor quizá tenía una lesión dentro de la retina, o sea que creo que lo mejor es el fondo de ojo precoz en todos los niños. Cuando ya está avanzado y ya llega, generalmente a nosotros nos llega con el desprendimiento de retina o con la leucocoria, y para diferenciar si es un COAS o un RB. Y ahí, bueno, también quiero agradecer al doctor Talevi, que muchas veces cuando tenemos dudas lo llamamos y compartimos la ecografía con él. Realmente los signos ecográficos ayudan. El hecho de la exudación más amarillenta, a veces tenemos casos, si quieren después podemos armar, yo el otro día di una charla de leucocorias, y ahí es donde di las diferencias del COAX y el retinoblastoma. Generalmente la leucocoria es más blanquecina en el retinoblastoma y más amarillenta en el COAX, por el color de los exudados de cristales de colesterol. Pero eso no es absoluto, porque he tenido retinos que han sangrado y por el color de la sangre reabsorbida la leucocoria es más amarillenta, y COAS que el desprendimiento de retina era más antiguo y la leucocoria era más blanquecina. Generalmente, cuando es una etapa más temprana, podemos hacer más fácil el diagnóstico diferencial. El tema son esos ojos que llegan con una retina infiltrada, desprendida, retorcida, y bueno, que la decisión es: ¿se nucleo o no nucleo el ojo? No tiene tratamiento posible. Son esos ojos avanzados. Por eso digo, en el caso de que tengan glaucoma secundario, ahí no dudamos en la enucleación. Y bueno, rejerarquizar para todo lo que es pediatría, el estrabismo, aunque sea intermitente y temprano. Los chicos pueden tener un estrabismo en el primer trimestre y después no tener más estrabismo. La mayor que está con el gorrito, la madre de mi nieta mayor, en las fotos del bautismo está con una esotropia, parece una LVA, y no tiene nada, tiene los ojos sanos, 10 décimas. Realmente los chicos pueden desviar en los primeros meses de vida, pero ese es el concepto que les quedó a los pediatras. Y los que no se actualizaron, le dicen eso a los padres, y los padres demoran la consulta, porque lo que dice el pediatra es palabra santa. Entonces, todos nosotros, los oftalmólogos, tenemos que rejerarquizar ese síntoma, y uno le puede decir, sí, se le va a ir, vamos a esperar, cuando lo vea un oftalmólogo. El oftalmólogo es el que se lo tiene que decir. Y habiéndole hecho un fondo de ojo con dilatación pupilar y oftalmoscopía binocular indirecta. Ese es el concepto que tiene que cambiar para poder detectar los casos a tiempo. Muy bien. Bueno, acá hay un médico que cuenta un caso y hace una pregunta específica. Recibimos paciente enucleada bilateral y pocos meses después de segunda enucleación recidiva en cavidad orbitaria. La exenteré en el británico y con Croxato conseguimos analizar taco de enucleación de esa órbita. La invasión fue por tendón de músculo extraocular al muñón. La exenteramos hace más de 15 años. Hoy, ¿qué recomendás post-enucleación? 35 a 45 GI de
radiot no entendí la... Terapia radiante. Terapia Sí, radiante terapia externa. radiante. Sería, sí, a esa órbita. Gracias y muy buena presentación, Adriana. Bueno, nosotros nos pasa que a veces llegan pacientes con enucleados en otros lados por otra causa, o eviscerados, que es peor todavía. Incluso, bueno, también con el médulo epitelioma, que es un primo raro del retinoblastoma. Pero bueno, que han sido, porque ese tumor encima es simulador y simula un glaucoma, simula una catarata, y se opera de glaucoma y de catarata, o se opera de retina, y se siembra en la órbita. Tanto para los dos tumores, cuando nos llega una recidiva en órbita, primero hacemos la biopsia con resección si podemos, sin llegar a exenterar, y el patólogo es el que va a decir qué estirpe celular tenemos, y una vez que tenemos la estirpe celular, el oncólogo es el que decide el tratamiento. En general se elige quimioterapia, se le hace, bueno, el screening de punción lumbar, médula ósea, todo el PET, todo el seguimiento que hace un oncólogo, y generalmente se hace quimioterapia, que si es un retinoblastoma responde muy bien a la quimioterapia, y radioterapia externa. Y bueno, y si tiene médula ósea y demás comprometida, también quimioterapia intratecal y demás. Pacientes que no tienen compromiso del sistema nervioso central y tienen compromiso de médula ósea, a veces con trasplante de médula ósea tienen una buena sobrevida. El problema son las intercurrencias, a veces en el momento del trasplante. Pero por retinoblastoma tenemos pacientes curados con trasplante de médula ósea autólogo y grandes dosis de rescate de quimioterapia y demás, ¿no? Pero hay 2 o 3 pacientes que ya son adolescentes y están curados. Bien, preguntan... Exenteración se hace cuando ya invade el hueso. Si invade el hueso, no respondió a la quimio, a la radio, y no responde a nada, ahí sí, pero se deja como última salida. Bien, preguntan, cuando un paciente adulto tiene antecedentes de retinoblastoma unilateral en su infancia, ¿sería obligatorio realizarle estudio genético de cara a consejo genético individualizado ante una eventual paternidad? Sí, sí, sí. Y conviene, y yo creo que cada mes van saliendo cosas nuevas en cuanto a genética. Desgraciadamente a veces son estudios muy caros y que no se pueden desarrollar en forma extensiva en nuestro país, pero es importante que inicie el consejo genético y el estudio genético, y que se mantenga en contacto, porque cada día van saliendo cosas nuevas para poder darle soluciones, incluso en algún momento quizá haya terapia génica. Entonces realmente que esté en contacto desde el primer día con genética. Nosotros cuando nucleamos los ojos hacemos una ventana y se toma material intratumoral para el banco de tumores de nuestro hospital, que está congelado, y otras muestras para estudios de investigación genéticos. Por eso es que actualmente se han encontrado otras mutaciones como el MINC-C, y completamente distintas a la mutación definida. El gen del retinoblastoma fue el primero que se pudo secuenciar, y está muy bien estudiado el RB1, el cromosoma 13q14, y etcétera, el brazo largo. Pero ahora se están viendo nuevas evoluciones, y en nuestro hospital hay un grupo de investigación que quizá a veces por el exceso de trabajo asistencial, con Mariana no podemos estar todos los días, y con Franco Benvenuto, que también trabaja con nosotros, no podemos estar en todos los ateneos, pero es excepcional el trabajo que están haciendo. A veces nos quedamos, porque es otro idioma, es otra especialidad, y realmente es difícil para los oftalmólogos a veces entender todo lo que estas personas investigan. Pero hay gente del CONICET, gente de la UBA, gente de la Universidad de Quilmes, mucha gente investigando en nuestro país y en otros países, por supuesto. Realmente yo creo que el futuro de esto va a ser el tratamiento, la genética. Y eso también lo decía el profesor Ciancia, y lo sigue diciendo porque hace poquito hablé con él. El futuro es la genética. Buen día, Adriana, saludos desde el Perú, dice la doctora Doris Quirós. Ay, gran amiga. ¿Tuviste estenosis de arteria oftálmica? No, no tuvimos ninguna complicación, por eso es tan importante el entrenamiento y la delicadeza con que el neuroradiólogo llega a la arteria, ¿no?
espasmo puede ser que haya habido cuando empezaron, pero en general el chico recibe una dosis de anticoagulación también. En algún momento, si quieren, armamos una charla con el doctor Ceciliano para el que le interese, sobre la técnica y sobre las complicaciones y demás. Realmente es apasionante, yo he ido a algunas y bueno, es increíble lo que hacen de poder llegar con el catéter a ese lugar, pero no hubo grandes complicaciones. Bien, el doctor Ignacio Herripa pregunta, doctora, ¿cómo interpretan las siembras sin restricción a la difusión y realce con gadolinio en las resonancias magnéticas? Y a veces las interpretamos como activas. El doctor Ruggilo y el doctor Princich nos ayudan muchísimo en eso, porque también es otro idioma para nosotros, y las técnicas que tienen ahora los especialistas en imágenes son asombrosas. Estamos empezando un trabajo colaborativo con el doctor Ruggilo de comparación de las imágenes, de lo que nosotros vemos, de las imágenes por UM, de las imágenes ecográficas, y bueno, creo que a futuro vamos a poder sacar mejores conclusiones, pero cuando hay difusiones las consideramos activas. Y a veces, bueno, la decisión, antes de esos casos difíciles, que estamos, lo nucleamos, no lo nucleamos, a veces la ayuda de los especialistas en imágenes es fundamental y nos ayuda a tomar la última decisión. Bien. Pregunta la doctora Tamara Nieto, me gustaría saber si tiene experiencia de quimioterapia por cateterización selectiva de arteria oftálmica por abordaje supraorbitario. No tenemos porque hemos tenido tan buena respuesta que no, está de los primeros casos que se hizo este tipo de tratamiento, empezó el doctor Kaneko en Japón, que lo trataban de loco al principio, porque en Japón los padres rechazan la nucleación, prefieren perder al niño, entonces él buscaba maneras de poder salvar ojos sin enuclear, y él empezó con cateterizaciones de la carótida, y realmente él fue el pionero, y después el doctor Abramson en Nueva York, con su equipo de neurointervencionismo, logró depurar la técnica y tener esta técnica que estamos haciendo actualmente. Lo que sí a veces se llega por ramas colaterales, por la meningia media, cuando porque hay chicos que tienen variantes anatómicas de los vasos, y entonces por la meningia media se ha logrado llegar y una buena llegada de la droga al ojo, con resultados. Así que, pero va variando de acuerdo al caso y bueno, también fueron aprendiendo sobre la marcha. Preguntan incidencia de retinoblastoma orbitario a los 6 meses de nucleación. Retinoblastoma orbitario a los 6 meses de nucleación. Y no es muy alta si la nucleación fue, porque la nucleación se realiza y después ese ojo, nosotros marcamos el área donde nosotros hicimos esa ventana para sacar tumor, con 2 puntos, uno por arriba y uno por abajo del labio donde entramos a sacar tumor, marcamos también la hora 12, y bueno, el patólogo analiza todo el ojo, y si hay factores de riesgo, el paciente recibe tratamiento adyuvante para evitar ese tipo de recidivas. Por eso prácticamente no tenemos recidivas después de la enucleación. En otras épocas que quizás no estaba todo tan desarrollado, estaban descritas las esquipimetástasis que saltaban y que aparecían. Es muy raro tener una recidiva si uno lo enucleó a tiempo y el tumor era intraocular. Son pacientes, es muy infrecuente, aunque puede pasar también, sí. Preguntan, cuando un bebé tiene el antecedente de retinoblastoma en un hermano, ¿con qué frecuencia hay que hacer los controles? Depende de la edad de aparición es el lactante y los primeros 2 años de vida. En ese momento, cuando nace un hermano, lo vemos también, es como si fuera el hijo de un padre con retinoblastoma, casi al nacimiento, y después lo vamos viendo durante el primer año, cada mes, los primeros 6 meses, después lo estiramos a 2, 3 meses, y después cada 6 meses hasta los 3 años. Depende un poco de cómo colabore el paciente, después se lo sigue una vez por año, pero la edad de riesgo mayor es los primeros 2 años.
Sería muy raro que aparezca un tumor después del año si no tuvo nada. Es igual que el otro ojo cuando el asincrónico. El asincrónico nosotros estamos muy atentos cuando es un niño menor de 18 meses, hay posibilidad de que sea un unilateral asincrónico, sobre todo si es multifocal, seguro hay que tratarlo, hay que seguirlo más de cerca, porque si es multifocal, un unilateral, en ese caso tiene carga genética. Si es un unifocal, unilateral, es más improbable que sea sincrónico, pero igual durante el primer año de vida, los primeros 18 meses, lo seguimos más de cerca y después relajamos un poquito el tiempo de control. Los padres mismos piden el control seguido porque se quedan más tranquilos si los miramos. Doctora, la seguridad de quimio intravítrea según su experiencia, pregunta. Bueno, hasta ahora es segura, o sea, haciéndolo con el método seguro. Todos los pacientes tienen VM, que la repetimos antes de cada intervención, entrando por un lugar seguro, con la técnica segura, bajando la presión ocular, criocoagulando la zona de entrada, lavando con el agua destilada, como les dije un minuto. Hemos hecho un estudio también, que está publicado, donde se estudiaba con unos papeles especiales en la aguja y el lugar de salida. En el momento que poníamos el crío, también poníamos ese papel para detectar si había células. Y fue negativo en todos los casos. Se estudió bien con el grupo, con la doctora Paula Stakiewicz, del grupo de investigación de nuestro hospital. Y realmente nunca hubo células, hasta ahora no hemos tenido ningún caso con recaída extraocular. Bien, ¿se han usado antiangiogénicos? Preguntan. Sí, el antiangiogénico lo usamos no para el tratamiento, quizás es una línea como para investigar en algún momento, pero sí lo usamos en los casos que ha habido complicaciones con reacción COAX en la posplaca de braquiterapia, donde aparecen esa reacción COAX y hemos tenido buena respuesta y hemos podido revertir la situación completamente con antiangiogénicos. En la mayoría de los casos, algunos quizá no, pero la mayoría sí. Bien, paso a algunas preguntas de Facebook. Pregunta el doctor Federico Montes, en pacientes diagnosticados en estadios tempranos y se lo trata con quimio, TTT, etcétera, y tiene buena evolución, ¿qué parámetros o consideran para certificar que está curado? Eso es lo difícil. Me encantaría que poder fabricar un aparato que mire, por eso digo que quizás en un futuro el OCT o alguna derivación de este estudio, pero no hay ningún aparato que nos pueda medir la actividad tumoral dentro de una escara. Si hay una célula microscópica que después se hace 2, 3, 4 y después se hace un tumor, no hay nada que nos pueda decir. Por eso el mirarlo y por eso lo tedioso y la gran cantidad de casos de estudios bajo anestesia que tenemos que hacer en estos chicos y la demanda asistencial que eso requiere, porque no tenemos manera de poder medir la actividad. La tranquilidad nos la da el tiempo, la foto de que siempre está igual y que no cambia, eso es lo que nos da la tranquilidad de poder decir, bueno, este chico está curado. Pero para declararlo curado esperamos a veces 5 años de seguimiento, por lo menos. Igual lo seguimos, después de esos 5 años. Bien, Por eso crecen al lado nuestro y pasan a ser de nuestra familia. el mismo médico, acerca de esto, pregunta si en los controles usan el OBI o algún estudio complementario. Yo creo que ya hablaste de la RedCam, no sé si alguna otra cosa más. Sí, la RedCam, ecografía a veces para ver la altura, la VM, Bien. o sea, todos los métodos que podamos, y bueno, cada tanto, en esos casos más avanzados, el oncólogo le pide resonancia. Por lo menos una por año se hace. Bien, preguntan si le hace TTT a lesiones calcificadas. No, en la zona calcificada no. Si hay una zona dudosa, esto requiere más que nada es entrenamiento en ver y ver pacientes al que le interese. Tenemos millones de pacientes dentro de nuestra RedCam. Las zonas dudosas son las que fotocoagulamos, donde aparecen zonas blanquecinas, fumadas,
Podríamos hacer, si quieren, un Ateneo poniendo el tema este de la quimioterapia intraarterial, los tips y demás, y una de escaras, cómo responden, al que le interesa, que lo manifieste. Armamos uno con muchas fotos de zonas dudosas, de escaras y de tumores dudosos y de tratamiento. Pero es muy importante el ojo clínico, como en toda la medicina. Es muy importante la comparación de la foto y las dos cosas, o sea, es fundamental. Y los estudios complementarios nos ayudan, pero la imagen es lo que más ayuda. Bien, la saluda el doctor Daniel Adriansen de Lima, Perú. ¿En qué casos es indicada la quimio arterial y en qué grados? Pregunta. Bueno, en algunos casos, o sea, a partir del estadio B, que ya tiene un tamaño de tumor que no podemos tratarlo con tratamiento local solamente, si es un paciente que por alguna razón no pudiera recibir quimioterapia, hubiera alguna razón, se podría recurrir a una placa de braquiterapia directamente. Pero siempre nosotros, la placa de braquiterapia se reserva para casos que no responden a otras terapias. Siempre se comienza con quimioreducción, si el niño es pequeño, como dije, sistémica, porque no se puede hacer intraarterial. En algunos grupos de tratamiento, como el grupo de Shields de Filadelfia, ellos hacen solo quimioterapia intraarterial en las recidivas, no hacen de rutina quimioterapia sistémica y tratamientos locales, pero también ellos no han tenido la suerte de tener intervencionistas como los nuestros. Yo creo que eso también influye, qué tipo cómo llega la droga en la quimioterapia intraarterial. Nosotros tenemos ambas, hemos tenido todas las opciones: quimioterapia sistémica sola, quimioterapia intraarterial sola, terapia puente con sistémica y después intraarterial, y combinaciones de las dos. La idea es lograr achicar el tumor para poder consolidarlo con el resto de los tratamientos. Esa es la idea central. Y inactivarlo, lograr inactivarlo con los tratamientos. Entonces es como la cocina. Uno tiene recetas, uno tiene gramos de ingredientes, y uno tiene la experiencia, y uno tiene lo va probando, ¿no? Los controles serían el probar. Y bueno, el buen chef sabe, a esto le falta un poco de pimienta, a esto le falta un poco de sal. Esto también, a veces vemos una zona, y a veces discutimos incluso entre todo el grupo. No, yo le haría TTT, no, ¿por qué no le hacemos, si es más periférico, crío? ¿Por qué no le hacemos las dos? ¿Por qué no le ponemos una placa? Lo discutimos con el radioterapeuta. Es análisis de cada tumor y cada zona día a día. Es así. Muy bien, doctora. Bueno, de acá en todas las plataformas recibimos saludos, felicitaciones de toda Sudamérica, incluso de España. Y hay un mensaje del doctor Javier Gallo que dice: algún día habría que hacerle un homenaje en la avenida 9 de Julio a esta valiosa mujer por todo lo que ha hecho y hace diario a favor de los pacientes y en contra de esta difícil enfermedad. Así que yo creo que muchos estarían de Gracias, doctor acuerdo. Gallo. Así que bueno, Adriana, te felicito por la presentación, que fue excelente, y bueno, sí, podemos organizar algún Ateneo con todo lo que vos dijiste, de poner algunas fotos para ver los casos, eso se puede organizar perfectamente. Bárbaro. Así que, bueno, los comprometemos a todos también para la semana que viene, que seguimos con esta modalidad de jornadas de actualización. Lo único que vamos a cambiar los días en esta semana, que va a ser martes y jueves. El martes, quien les habla va a presentar oclusiones venosas de retina, y luego vamos a seguir con algo de córnea. Así que bueno, los comprometemos para el martes a las 11 horas, y bueno, muchísimas gracias por haberse conectado un día sábado a la mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo grande virtual.